grados y demás. ¿Sí? Tengo por dos encargada la clase de repaso fisiológico. Si en algún momento hay algo que no se acuerda, no necesita que repasemos, usamos eso para volver para atrás y lo vemos a ver si queda falta. Bueno, básicamente hablamos de esta carga cuando hay una opacidad en la lente intraocular de fábrica, que es el cristalino, y esa opacidad puede ubicarse anatómicamente en distintos lugares. ¿Sí? Lo más habitual es que con el mismo paso del tiempo, se apaga la luz acá adelante, así no encandila tanto la pantalla. ¿Ahí está bien o? ¿Sí? Esas imágenes, por ahí lo más interesante que realizo. Entonces, dentro de las opacidades que pueden darse en el cristalino, vamos a arrancar por la más común, la que es inevitable, la que el paso del tiempo mismo va a hacer que todos aparezcamos si vivimos lo suficiente, que es la opacificación nuclear. ¿Sí? Acuérdense que el núcleo del cristalino es la parte más antigua que tenemos, es la parte más embriológica que nos queda, y es coherente que el paso del tiempo vaya haciendo que no solo la condensación, que la nueva presencia de nuevas capas que se van agregando a lo largo de toda la vida, acuérdense que el cristalino como un árbol nunca para de agregar nuevas capas que lo van recubriendo, esa compresión va haciendo que se vuelva más denso, pero también los depósitos de todas las sustancias que no son metabolizables por todas las vías anaeróbicas que tiene el cristalino van haciendo que sus fibrillas se vayan poniendo cada vez más reflectivas contra ciertos efectos de la luz, que también está bueno porque tiene su lado positivo, como es el filtro natural de luz azul que presenta una catarata incipiente, pero el lado negativo que termina siendo un filtro para todos los efectos de la luz y generando una distorsión en la calidad y la agudeza visual final. Entonces, cuando nosotros tenemos, acá tenemos la clasificación LOX triple 1, que está bastante bueno porque nos da una disquisición entre 1 y 5 generalmente, puede llegar hasta nuclear 6 en el caso nuclear, donde lo interesante, más que poder definir una diferencia categórica entre cada una de ellas, es que puedan rápidamente interpretar la diferencia entre nuclear 0, o sea que el cristalino es totalmente transparente al paso a la hendidura, y nuclear 6, donde ya vamos a observar una clara división entre corteza y un núcleo sumamente rojo a la opacificación, pudiendo llegar a estadios más grandes todavía, donde nos encontramos con verdaderas cataratas negras y demás. Generalmente esas ya son bastante más tendientes al abandono, etc. Entonces, fíjense cómo en estas clasificaciones donde se habla de la opacificación nuclear, también va a haber siempre un componente cortical. ¿Sí? Lo más habitual es que las cataratas corticales no sean las más molestas a nivel de la opacificación, pero sí quizás las más notorias desde una examinación con aparatura, sobre todo ante una dilatación, porque justamente van a tener una presencia más anterior y generalmente periférica, y la molestia que nosotros vamos a observar desde el punto de vista de paciente visual va a ser cuanto más afectado esté el eje central. Por ende, las cataratas nucleares van a ser aquellas que tiendan a tener una afectación del eje central, no necesariamente tan severa en los primeros estadios, pero sí es un estadio final de todas aquellas que deterioran la agudeza visual central, mientras no así las corticales. Fíjense acá, acuérdense de C1 y C5, como para tener una idea de cómo la gente clasificar, y sepan que esto es más que nada para unificar un lenguaje, tanto cuando hablamos de estudios de investigación, en los que generalmente tomamos la clasificación vía 2 o más cirujanos que observen los pacientes y clasifiquen las cataratas preoperatorias, como para saber siempre que estamos hablando de lo mismo, pero también tiene una utilidad práctica para ustedes cuando se esté comunicando con otros médicos de sus mismos equipos a la hora de informar qué tan mal está, qué tan avanzada está con esa catarata, o consigo mismo para ver si la catarata avanza o no en el tiempo. En lo personal, me interesa muchísimo más cómo la catarata influye en la agudeza visual y si está provocando o no alguna alteración de tipo anatómico que tenga alguna repercusión, sobre todo con la posibilidad de un glaucoma, que puede ser de tipo facomórfico,
es decir, por el tamaño y la forma del cristalino que esté facilitando la posibilidad de un bloqueo pupilar posterior y por ende un glaucoma agudo, o de tipo facolítico, facogénico, en la cual puede haber alguna ruptura de la cápsula que debería estar envolviendo el cristalino y llenando todas las proteínas propias cristalinas del resto del sistema del complejo mayor de electrocompatibilidad, que pueda generar una inflamación que pueda devenir en una retroactivación y aumento brusco de la catarata, o la inflamación del trabeculado o el depósito de particulados intraveculados que terminen en un glaucoma, ¿sí? Que son sumamente difíciles de tratar y generalmente son pacientes que terminan requiriendo una cirugía combinada de facotrave porque la vía de expresión intravecular normal se tiende a alterar permanentemente cuando estamos en este tipo de pacientes. Entonces, antes de llegar a la catarata de abajo, es importante que uno tenga en cuenta cuando una catarata tiene indicación quirúrgica. Vamos a hablar de, a mí me gusta decirlo, tres indicaciones quirúrgicas de catarata. La primera, ¿cuál sería? Que el paciente no vea. La segunda que se les ocurra, ¿cuál sería? Que anatómicamente sea peligroso para ese ojo, por más que vea bastante bien, porque por ahí la parte central está preservada, ¿sí? Raro, pero puede llegar a suceder. Y la tercera, que ustedes no vean, ¿sí? Cuando ustedes necesitan, por ejemplo, a mí me pasa bastante, tuve de hecho una facovitre el viernes pasado de un paciente diabético con una catarata blanca que ecográficamente parecía que ya la retina estaba empezando a desprender, diabético bastante mal, y antes de que haga un embudo le tuve que hacer una cirugía, una facovitrectomía, donde primero hice la cirugía de catarata, porque si no obviamente no puedo ir a tocar la retina, porque si no veo rompo, ¿sí? Hay un pequeño asterisco de técnica quirúrgica que puede ser una cirugía de retina laparoscópica en la cual metemos una pequeña camarita por detrás digamos, por par plana y podemos ver a través de esa cámara dentro del ojo, pero no es algo que yo haga ni que esté muy distribuido. En general aprovechamos y resolvemos las dos cosas, pero te plantea la dificultad de, bueno, cómo haces el cálculo del lente intraocular. Todo eso lo van a ver mucho más con el canal de la serie anterior. Ahora estamos, sobre todo de cirugía de catarata, de cirugía de cristalino en general, lo van a tener creo que el año que viene. Ahora la idea es que tengan la idea evaluatoria en general. Y después, como posibilidad extra de ubicación de la catarata, que no es en el núcleo ni es desde la periferia hacia el centro, son aquellas cataratas también relativamente frecuentes, sobre todo en pacientes que tienen tratamientos con corticoides o son diabéticos como este otro, que son las cataratas subcapsulares posteriores. ¿Sí? Las cataratas subcapsulares posteriores las vamos a ver bien pegaditas a la cápsula posterior, como su nombre lo indica, y tienden a tener más el aspecto de arena sobre vidrio, digamos. Son cataratas que lamentablemente en su estadio muy precoz tienden a ser muy molestas y donde es importante que evalúen en el paciente no solo la disminución de la agudeza visual, sino de la agudeza visual funcional, porque por ejemplo un paciente con una catarata subcapsular posterior grado 2 o 3, por ahí el paciente te puede ver 10 décimas en el consultorio con una buena luz, con una buena cartilla de pruebas y demás, pero ese mismo paciente manejando, por ejemplo, con el sol de frente pasa a ver la nada misma, ¿sí? Pues lo mismo, para que se den una idea de la percepción que tienen estos pacientes, a cuando uno está manejando con el parabrisas sucio y le llega el sol de frente y se encandila totalmente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué recomendaciones le pueden dar a esos pacientes? Bueno, por un lado, una intervención temprana es mucho más fácil, porque suelen ser cataratas en pacientes jóvenes fundamentalmente aspirativas, pero por otra parte, que si tienen que esperar hasta operarse, que traten de hacer todo aquello que hagan con luces que les vengan detrás y evitar la luz desde adelante, porque son las que tienden sobre todo a encandilarlos. Entonces, a nivel semiológico, para la evaluación, ¿qué otra cosa podemos deducir de estas clasificaciones? Bueno, fíjense que las cataratas nucleares se estudian en lo posible con pupilas dilatadas y con gas de hendidura a 75 grados, mientras que las corticales y las subcapsulares posteriores las evaluamos mejor con la retroiluminación. ¿Cuál es la diferencia? En vez de tener la luz a 45 grados, ponemos la luz más de frente y lo que observamos es nuestra luz impacta sobre la retina y el reflejo rojo que nos está devolviendo, observamos a través de la sonda el nivel de opacidad que está provocando. ¿Sí? Entonces eso es lo más importante para nosotros a la hora de clasificarlo, porque es efectivamente cuál es la luz que menos le está llegando al ojo a través del negativo que observamos por la imagen. Ahora vemos un poquito mejor la imagen.
Fíjense cómo las cataratas corticales siempre son más superficiales y tienden a abarcar el eje visual de una forma mucho más tardía. Es muy raro que lleguen a una catarata cortical tan avanzada que no tenga un componente nuclear muy alto también, mientras que las suprasolares posteriores tienen la particularidad de ser muy incipientemente molestas con la ubicación más central de la catarata. Bien, sobre clasificaciones de sistemas de cataratas hay varios. El que acá es el OPS3, que es el que estamos viendo en la foto. Está bueno como para que lo tengan en consideración porque es el que se suele usar bastante. Pero está el otro del sistema simplificado de la Organización Mundial de la Salud. A ver si lo podemos ver. Yo les recuerdo esta clase, ya se las acabo de mandar, así que tienen toda la clase con links y demás para ver las explicaciones si quieren. A mí en general, ya les digo, prefiero hacer la clasificación más funcional que otra cosa, pero sí tienen alguna utilidad, sobre todo cuando están queriendo comunicarse con otros cirujanos, ya sea a través de un trabajo de investigación o de la misma historia clínica. A ver si podemos ver esta clasificación. Es un poquito más fácil. Teclado. No, pero quiero pegar ahí. Todo el trabajo, este es un esquema que lo pueden llegar a utilizar, sobre todo si es investigación científica, no tiene mayor, es un poquito más simplificado que lo que estamos viendo anteriormente, se lo dejo porque le sirve de referencia en un momento para citarlo, pero si no van a hacer trabajo de investigación, mucha utilidad no se van a encontrar. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que veníamos hablando. Bien. Entonces, fijémonos, es muy habitual, que es algo que se encuentra en una persona muy joven, digamos de debajo de 40 años, que cuando examinen el cristalino se encuentren con una pupila que no es totalmente transparente, es decir, no es totalmente negra. Entonces es muy raro que después de los 40 no tengan algún grado de catarata nuclear, que no llega a ser catarata porque no pacifica, pero no quiere decir que el núcleo no tenga algún componente de pacificación. Por eso, acá en la parte de no catarata está diciendo cortical grado 0, pero nuclear grado 2. Prenuclear, fíjense cómo estamos, bueno, en esta combinación es un poquito más rara, no tiene ningún componente cortical, a diferencia de estos tentáculos dendríticos que se van armando de la corteza que va avanzando hacia el eje visual, pero el núcleo está sumamente avanzado y tiene una tendencia mucho más rojiza. Básicamente tiene importancia, quizás solo a nivel de técnica quirúrgica se les complica un poquito más cuando quieren hacer la hidrodelaminación y les queda un poquito más pegoteada la corteza hacia el final de la cirugía. En esos casos, a nivel técnica quirúrgica, lo que más les puedo recomendar es tratar de tener la mayor paciencia posible y traten de aprovechar las virtudes del hecho de tener una corteza prominente, que es mantenerla en posición para proteger lo máximo posible la cápsula posterior de su faco hasta el momento que lo tengan que quitar al final. Y siempre consideren la posibilidad de, si ven que un fragmento de corteza, sobre todo en aquellas cataratas que tienden a ser más corticales y más pegajosas con respecto a la cápsula, no estar forcejeando, porque siempre le van a dar a ustedes en fuerza a la sonda y a la cápsula posterior, es muy fácil romperlo. Quizás a veces conviene más aprovechar, colocar la lente y utilizar la misma rotación del lente, quizás una disección asociada a eso, como para ir despegando todos los fragmentos de corteza que les puedan quedar.
Habiendo dicho eso, siempre es muy importante tratar de eliminar todos los fragmentos de corteza que queden en hora 12, porque eso siempre va a tender a bajar, a molestar, a inflamar, mientras que algún fragmento en hora 6 puede llegar a ser más razonable que lo dejen, si bien lo mejor es limpiar todo lo más posible. Y acá, bueno, en esta otra tenemos un grado mucho más avanzado de corteza, mucho menos nuclear, que es una característica propia genética de ese paciente, no es que es subjetiva de ninguna patología extra como puede ser el hecho de que existe la presencia de una subcápsula posterior, que siempre tienen que interrogar por diabetes, como se llama diabetes, tratamientos con corticoides o algunas enfermedades de índole genética, como ser, por ejemplo, retinosis pigmentaria, tiene que asociarse bastante con cataratas subcapsulares posteriores. ¿Sí? Ahora, además de las nucleares, subcapsulares y corticales, tenemos algunas otras cataratas que son medio infrecuentes pero posibles, como y antes tienen asociada a alguna que otra afección, por ejemplo, polares posteriores y polares anteriores, tienden a tener alguna asociación a alguna alteración congénita de los pacientes, donde muchas veces, bueno, acá no se ve muy bien estas imágenes. Yo tengo varias fotos mías que fui sacando en su momento en Santa Lucía al final, que vamos a tener más opciones, pero en general aquellas que son cataratas congénitas, que no son muy marcadas, lo mejor es no tocarlas, ¿sí? Si ustedes se encuentran con una catarata congénita que tiene una actitud fuertemente ambliopizante, es decir, se encuentra con una leucocoria, por supuesto que eso hay que tratarlo lo antes posible y por supuesto que hay que descartar que esa leucocoria no sea otra cosa más grave o que detrás de una misma catarata exista además un retinoblastoma o otra cuestión que, acuérdense, que cualquier cosa que sea inflamatoria va a alterar la barrera de permeabilidad de la cápsula posterior y si se altera la impermeabilidad de la cápsula posterior se mete agua y se forma una catarata. Con lo cual, siempre que tengan un chiquito con algo de catarata, estudienlo muy bien, véanlo. Ahora, habiendo dicho eso, cataratas, ¿cómo se llama? Polares posteriores, por ejemplo, que tienen una forma muy característica de chupete, que están en el centro de la visión y demás, muchas veces los chicos desarrollan visiones de 8 o 9 décimas y que no hace falta tocarlos para nada. No se les ocurra plantear una cirugía en esos pacientes, menos aquellos que llegan ustedes ya adultos y están viendo relativamente bien, por más que esa misma catarata en ustedes provocaría que les baje la visión de una forma catastrófica, ¿sí? Aquello con lo que aprenden los chicos a manejarse, realmente lo mejor es no tocarlo y siempre tocar una catarata en un chico es complejo porque tiene que ser muy inflamatoria, es muy difícil calcular, la tienen que hacer distintas estimaciones para sobreestimar la progresión, para que el chico en todo caso quede algo miope y desarrolle bien la visión de cerca y nunca que te quede hipermétrope con grandes astigmatismos que ya de por sí van a tender a ser ambliopizantes independientemente de la catarata. Entonces, son cosas medio complejas. Glaucoma facomórfico, por su etimología, es aquel glaucoma que se da por la morfología del petarino. Acá hay un video que a ver si funciona. Lo interesante del glaucoma facomórfico es que apenas ustedes sospechen de una cámara estrecha o el paciente ya tenga un antecedente de glaucoma agudo, fundamental tratar de hacer una iridotomía periférica, que no se complica a ustedes la vida dañando la zónula para evitar mayores problemáticas, pero son pacientes en los cuales si uno muerto el perro saca la rabia, saca la catarata, se puede llegar a determinar el riesgo de glaucoma y eso está más que bueno. A nivel quirúrgico son ojos que son medio complicados, porque suelen ser cataratas bastante antiguas, bastante dejadas, y siempre sospechen la posibilidad de ciertas debilidades, porque además tienden a asociarse a síndrome de pseudoefoliación capsular. Cuando se ve que la pseudoefoliación capsular es un síndrome que afecta no solamente el ojo, sino hablamos como el riñón y el hígado, donde hay descamación de células, pero al ojo es el que termina haciendo más daño. Y esas células tienden a depositar, creando mayor incidencia de inflamación intraocular, crónica, fría y glaucoma, y tienden a hacer que la zónula sea bastante más débil, con mucha facilidad para complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. A saber, es muy común, la última que operé yo con un pseudoafiliativo interesante, me hizo un glaucoma posoperatorio transitorio que duró más o menos 2-3 semanas, que la tuve que tener a la paciente con muro y demás, y que después se recuperó y no requirió más tratamiento ulterior, pero llegó a presiones de 40 en el posoperatorio sin que me haya quedado nada de visco ni nada raro, y eso se mantuvo en el tiempo. Entonces, en esos casos es muy conveniente
tratar además con dosis importantes de antiinflamatorios y hablar con el paciente de que todo esto puede llegar a pasar. Entonces, a nivel general, cuando ustedes estén viendo un paciente con catarata, está bueno que sepan clasificar por dónde viene la mano, identifiquen exactamente cuánto está reduciendo la agudeza visual y en ese caso toman la agudeza visual mejor corregida. Está bueno que hagan una pequeña refracción como para ver hasta dónde pueden ayudar ustedes a ese paciente sin tener que llevarlo a quirófano. Muchas veces pacientes con agudezas visuales de 7, 8 décimas, no les recomiendo que lo lleven a quirófano, salvo que estén asociadas a una catarata subcapsular posterior, que tengan algún motivo ulterior para saber que esa catarata va a tender a avanzar y lo mejor es operarlo lo antes posible. Y cuando estén hablando de glaucoma facomórfico, si lo diagnostican y saben que lo van a llevar a quirófano, igualmente en la medida de lo posible hagan una ileotomía periférica como para asegurarse de no llevar un glaucoma facomórfico que viene de tener un glaucoma agudo, porque esos pacientes tienen un montón de complicaciones, entre ellas alteraciones del iris, alteraciones del endotelio corneal y demás, que les va a dificultar mucho más adelante cualquier cirugía que ustedes quieran hacer. Está marcando la parte de los. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Bien, acá por ejemplo vemos la vista con la hendidura y vemos que hay un núcleo, ¿sí? ¿Qué tan cerca está el núcleo del endotelio corneal? Muy cerca. Contacto, ¿sí? Y acá, si iluminamos directamente el cristalino, lo encontramos por delante del iris, ¿sí? Esto es un glaucoma facotópico. O sea, no es solamente la forma del cristalino, sino que la posición. Hay una luxación del cristalino que se ha venido para adelante, está raspando el endotelio, haciendo bastantes pliegues, edema y demás, y bueno, acá de hecho lo ven flotando. Ven como el borde pupilar pasa por detrás del cristalino. Esto, generalmente es en pacientes seroofulativos postraumáticos donde directamente toda la catarata se viene para adelante. Y ahí arriba decía facotópico. ¿Sí? Esto que está acá. Facolítico. Muy bien. Entonces fíjense como en el facolítico tenemos no solamente la catarata, importante, sino que observamos todo el flare y Tyndall asociado a esto en un ojo que por lo demás es frío, ¿sí? Entonces son cataratas más bien intumescentes donde observamos la análisis proteica que está saliendo para adelante y ocupando tanto el segmento anterior como el trabeculado, y por ende es muy importante que este paciente lo operemos cuando antes y consideremos verlo con el equipo de glaucoma posiblemente para hacer una facotrabe o alguna otra cirugía filtrante. Bien, todas estas son fotos mías de las penas de Salta. Glauconflecken. Flecken significa pecas, ¿sí? O manchitas. Que son justamente, bueno, ¿qué son las Glauconflecken? Que aparecen cuando. Paciente que tuvo un glaucoma agudo en el pasado. Exactamente, suelen ser indicativas de glaucoma agudo. ¿Qué es lo importante con esto? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llaman las Glaucomflecken? Glaucom es en alemán. ¿Sí? ¿Quién es Müller? ¿Müller no vino? Capaz que ella te podría decir mejor. Thanks. Bueno, lo importante cuando se encuentran con estas pequitas en el cristalino es sospechar que el paciente tuvo un glaucoma agudo, sospechar que el nervio óptico puede estar muy dañado, sospechar que el endotelio corneal puede estar severamente alterado y sospechar que todo el diafragma de sostén de ese cristalino puede estar alterado también. ¿Sí? Es más que nada subjetivo de eso. Y cuando interroguen, siempre interroguen por el tema de vómitos asociado al dolor de cabeza porque es bastante característico de la presión fue extremadamente alta. Bueno, ¿esas manchas son blancas o son como las que se pueden ver el pigmento en cámara? No, más bien blanquecinas y están por debajo ¿cómo se llama? La cara de la cápsula anterior del cristalino. ¿Cómo en el signo de metalopeno? Son más chiquititas. ¿El mismo color? Sí, sí, medio grisácea, o sea, lo vas a encontrar como clasificaciones sectorizadas. Y otra cosa que pueden ver acá en la imagen, fíjense cómo está ese endotelio corneal. ¿Ven? O sea, a esto si le hacen una microscopía especular, van a notar que tiende a tener un bajo recuento, polimorfismo, lagunas, etc. ¿Sí? Pero fíjense lo alterado. Facodonesis, bueno, ¿sabes lo que es la facodonesis? Cuando se mueve el cristalino y demás, vamos a dejar el video para después, así no me complica la... No sé por qué. Bueno, vamos al Sí, no, el facodonesis nos está hablando fundamentalmente de una distorsión en las tensiones homogéneas de la cápsula, ¿sí? Y ustedes golpean la mesada y van a ver que el cristalino sigue con cierta inercia posterior a que se hayan movido todos los demás. En estos casos, bueno, obviamente vayan a plantear la cirugía con algún tipo de anillo de tensión capsular o distintas herramientas que nos permitan a nosotros mantener algunas tensiones. En algunos casos también se pueden usar los mismos ganchitos de iris captándolos desde la cápsula anterior como para poder tener algún soporte extra, pero no es nada raro que termine la lente intraocular, el anillo de tensión capsular y demás, todo en el polo posterior caído después de la cirugía y hay que venir como un retirólogo a sacar eso y tener haciendo un llamané. Pero bueno, siempre que se puede intentar, mejor. A ver si puedo cerrar. ¿Quieren algo de fallo IPF? Vamos a volver a hacer. casita. No sé qué se llama. Tic tac, tic tac.